Listen, buenas Buenas noches, noches. Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarles, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta hora de actividades. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Marita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarles y saludarles a todos también. Gracias, licenciado. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto tenerles en el aula virtual, poderles saludar a través de este medio. Un gusto poderles extender la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes al desarrollo ya de esta última semana correspondientes a la unidad número 10. Estamos ya prestos ya a iniciar ya los últimos tres temas. Esto quiere decir que aproximadamente tenemos de 2 a 3 semanas más de clases y con eso daríamos por culminado todo este proceso educativo. Ya nos resta apenas muy poquito para poder dar por terminado todo este proceso educativo. Felicitaciones a cada uno de ustedes, los que están alcanzando con el puntaje requerido, que han demostrado ese deseo de superación, esa responsabilidad con ustedes mismos y también con la institución, que han logrado estar hasta el final y que obviamente tendrán su merecida recompensa al alcanzar, finalizar esta primera etapa de formación correspondiente a la educación media. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades. Igual les invito a que continúen, que se esfuercen. El resto de tiempo prácticamente ustedes ya están a mitad del camino, a mitad de ese objetivo que ustedes se han planteado y vienen nuevos retos, vienen nuevas estructuras las cuales ustedes deben seguir y les invito a continuar de una forma como lo han venido haciendo hasta ahora, con decisión, con responsabilidad, con ahínco en todos los deberes, en todas las actividades que ustedes han tenido como obligación por parte de la institución. Con esta pequeña introducción iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en unidad número 10, América Latina y el Mundo Moderno. En esta clase nos corresponde revisar el tema número 4, que es el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos durante el siglo XX. Esas son las actividades que nosotros vamos a revisar en el desarrollo de esta clase. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la actividad que ustedes tienen establecida para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen 5 preguntas, las cuales estipulan las siguientes características. Primero dice, responda, ¿cuál es su opinión respecto a los individuos por los cuales Estados Unidos promovió dictaduras en América Latina? La siguiente dice, evalúe si fue positivo o negativo para la población la instauración de las dictaduras. La tercera actividad dice, responda, ¿cómo influyó cada bloque de la Guerra Fría en Latinoamérica? La cuarta dice, identifique los cambios que sufrió la economía latinoamericana con el ascenso de los países árabes. Y por último, la quinta dice, a partir de lo estudiado hasta aquí, explique los cambios económicos sufridos por América Latina durante el siglo XX y mencione las causas de cada uno de estos cambios que ustedes vayan identificando. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Ya saben que todo trabajo es 100% a mano, escrito, ordenado y claro, ordenadas las ideas. La rotulación de la hoja es fundamental. Tienen que cumplir con la rotulación tal y como se les solicita. Deben leer las recomendaciones en función de gramática, ortografía, estructura bien adecuada de sus tareas, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma correspondientes a la unidad número 10 con el tema del ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina, los avances tecnológicos del siglo XX, correspondientes a la semana número 4 del 12 de junio del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas
desde el 12 de junio del 2023. La fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de todas estas actividades serán hasta el 5 de julio del 2023. Entonces aquí tienen toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades correspondientes para esta semana. Les recuerdo adicionalmente que de la unidad anterior ya se encuentran calificadas todas las tareas, ya tienen ustedes asignado una calificación. Obviamente, como ya venció el plazo de presentación, ustedes, los compañeros que han presentado las tareas ya se encuentra calificado, ya se encuentra listo y de hecho, adicionalmente, les informo que he hecho ya un barrido de toda la plataforma desde cuando iniciamos el proceso educativo y ya se encuentran calificadas las tareas que en algún momento por obvias circunstancias ustedes también se atrasaron y que no fueron calificadas a tiempo, pero que en la actualidad ya se encuentra totalmente depurada toda la plataforma y ustedes se encuentran con sus calificaciones al día. No existe una sola persona que no haya recibido calificación a sus tareas. La obligación es esa del docente, tener toda la información respecto a los estudiantes al día, estar siempre atentos y mucho más sabiendo que ya se acerca el final de este proceso educativo. Con eso prácticamente, mis queridos amigos y compañeros, no les debería nada, nada más que de la unidad 10, obviamente que me toca calificar a partir del 7 de julio, y las 3 unidades más que veríamos a continuación, y eso sería todo. Con eso daríamos por terminado este proceso educativo. Vamos a iniciar con América Latina y el mundo moderno. Vamos a ver la unidad número 4, el tema número 4 con el ascenso de los países árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y también de Gran Bretaña, que hasta ese entonces eran las grandes potencias mundiales que controlaban y que tenían todo este proceso de villas determinadas de determinados territorios, los cuales se encontraban al mando de estos dos imperios. En este último, correspondiente a las tierras palestinas, se creían un Estado judío y otros un judío árabe. El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, que constituye o está constituida por Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano, atacó en cuanto recibió un ataque. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes y la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió todos sus territorios. En este sentido, obviamente, esta es una parte esencial en cuanto a los ascensos de los países árabes y también su estructuración, su poderío que tienen hasta la actualidad. En cuanto a la crisis petrolera en el año 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyado por Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, en sus siglas OPEP, provocaron una subida de precios de petróleo al al paralizar la producción y bloquear la exportación a Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían 100% del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempeño alcanzó niveles muy elevados, el desempleo alcanzó niveles demasiado elevados. Y eso no solamente se aplicó a países europeos, sino también a países a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también en bancos norteamericanos. Prácticamente esta parte de aquí es el concepto central en cuanto al ascenso de los países árabes. Este mero hecho de haber suspendido la venta de petróleo prácticamente a los países árabes les conllevó a formar verdaderas fortunas inmensas, incalculables en relación al petróleo.
Obviamente por eso en Medio Oriente, los países de Oriente, son uno de los económicamente más poderosos en relación al resto del mundo. Obviamente no se han considerado o no se les ha tomado en cuenta como potencias mundiales, pero obviamente económicamente son una de las economías más fuertes que existen a nivel mundial. En cuanto al endeudamiento latinoamericano, para evitar desequilibrios económicos por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables, pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que exigía gran parte del presupuesto anual como amortización. Prácticamente con este proceso quebraron las economías de los países latinoamericanos. En la Conferencia Económica Latinoamericana, celebrada en 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, no tan bueno dentro de la economía de nuestro Estado, buscaron la concentración frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago a 10%, al 10% anual. Obviamente que los Estados Unidos, a través del FMI, Fondo Monetario Internacional, y del Banco Mundial, prácticamente ellos buscaban un porcentaje mucho más alto debido al exceso, a los cambios abruptos que se habían desarrollado en función, obviamente, de este famoso préstamo. Vamos a ver a continuación y en este mismo tema vamos a ver en cuanto a la revolución cubana. En ese sentido, vamos a ver, la Revolución Cubana es uno de los ejes fundamentales en cuanto al surgimiento definitivo del socialismo en Latinoamérica. Prácticamente eso es lo que el modelo socialista es lo que le condenó a la isla, es lo que le condenó a Cuba al no estar bajo las decisiones que en aquel entonces tomaba los Estados Unidos, prácticamente al considerarse en rebeldía en las decisiones tomadas por los Estados Unidos, es lo que le conllevó al bloqueo económico, obviamente, que se desarrolló. Pero vamos a ver un poco sobre la historia de la Revolución Cubana. Vamos a ver un poco acerca de todos los preceptos, todas las características que se dieron en este concepto. Desde la independencia de Cuba en el año 1898, la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de esa potencia. La mayoría de ingenios azucareros en la isla eran estadounidenses. En ese contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos de 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque del cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Los que sobrevivieron se reagruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente, el grupo estaba conformado por campesinos. Más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los grupos populares urbanos y en 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1959 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de Estados Unidos, dejó la isla, tuvo que salir huyendo de la isla.
Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países. Lamentablemente, de esas consideraciones, prácticamente aquí también es donde nace todo este proceso de guerrillas en nuestro vecino país, Colombia, que fue uno de los más grandes. Frente a esto, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de grupos más conservadores al interior de cada país y de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría tenía el comunismo se expandiera por el continente y obviamente fue así. Los Estados Unidos prácticamente crearon una estrategia que se denominó el Plan Cóndor, que a través de esto impusieron los gobiernos militares, prácticamente apoyados al 100% por Estados Unidos. Dice, como reacción a la revolución cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo. Prácticamente se quedaron aislados. Obviamente menos de la Unión de Países, perdón, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS entonces, y que posteriormente se transformaría en Rusia. Sí, una vez ahí también desarrollado algunos procesos políticos, se transformaría en lo que hoy es el país de Rusia. En cuanto a las dictaduras militares en América Latina, aquí vamos a ver una serie de eventos bastante preponderantes y preocupantes en cuanto al contexto social que se daba en toda América Latina en aquel entonces. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas como la cubana en toda Latinoamérica, perdón, en toda Latinoamérica. Por eso, en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor en el año 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y torturas. A la vez podemos distinguir características comunes. Por ejemplo, los oficiales encargados de gobierno fueron entrenados directamente en Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares, más bien no como entes productivos. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o Cuba. En algunos casos fue efectivamente así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales y mejores condiciones de vida para la población en general. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de toda condición social. Nosotros aquí en esta parte, nosotros podemos ver las dictaduras más preponderantes. No se ha tomado en cuenta el Perú, no se ha tomado en cuenta el Ecuador. Prácticamente acá también en nuestro país también se desarrollaron todo este proceso de dictaduras militares, obviamente no tan fuertes como se dieron en otros países como Chile, por ejemplo, pero sí obviamente bastante preocupantes también dentro del desarrollo democrático de nuestro país. Por ejemplo, en Bolivia nosotros podemos ver a Hugo Banzer durante el año 1971-1978. Fue bastante terrible las actividades que desarrolló. Otro, otro militar que estuvo en el poder, esto es en Chile, fue Augusto Pinochet, uno de los más sanguinarios, obviamente directamente orquestados por los Estados Unidos. Uruguay de igual manera tuvo a Juan María Bordanerri durante el año 1973-1985, Argentina a una junta militar, prácticamente era lo que nosotros denominábamos un triunvirato, gobernaban los comandantes de las tres ramas de las fuerzas militares, esto durante el año 1976-1983. Paraguay, en Paraguay estuvo Alfredo Stroessner durante el año 1954-1990 y en Brasil estuvo Emilio Medici
Garrastazú durante el año 1954-1990. Estos fueron los generales nefastos que los Estados Unidos entrenó directamente en Estados Unidos para que supuestamente combatiera a los movimientos sociales, que combatiera a los dirigentes campesinos y de en sí a todos los grupos sociales. Prácticamente desencadenaron una mortandad total, desaparición, violación de los derechos de ciudadanos y una serie de atrocidades más que se dio, crímenes de lesa humanidad que se desarrolló en todo esta etapa nefasta de las políticas sudamericanas. En cuanto a los avances tecnológicos del siglo XX, nosotros tenemos aquí una línea de tiempo donde nosotros podemos ver los eventos más preponderantes que se han desarrollado a nivel mundial, todos los descubrimientos, los avances tecnológicos que se hicieron en el siglo XX. Nosotros podemos ver desde los primeros ensayos de pruebas nucleares soviéticas durante el año 1949. En el año 1945, las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por vez primera en agosto de 1945. Y una de las más grandes y crueles utilizaciones que se dio fue justamente ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bombardeó con este arsenal bélico a Hiroshima y a Nagasaki, donde prácticamente miles de personas inocentes pagaron las consecuencias de los actos de determinados líderes políticos, obviamente que no les importó, y no les importó todo este proceso. Entonces aquí ustedes pueden ver, pueden analizar, pueden seguir viendo todos los avances tecnológicos durante el siglo XX. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico de acuerdo con el momento histórico en que se suscita. Gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra. Y uno de las herramientas que nosotros utilizamos en la actualidad, que en algún momento fue herramienta directa del ejército, justamente es lo que hoy estamos aplicando, lo que hoy, ahorita estamos utilizando, que es el Internet. El Internet es una de las herramientas de comunicación que en una primera instancia, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría, se la desarrolló justamente para poder desarrollar comunicaciones militares. Una vez que se le dio de baja, obviamente determinados programadores informáticos la utilizaron para crear esta gran malla de comunicación que nos sirve en la actualidad. Entonces, la mayoría de la gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra, pues cuando ya no es útil en los conflictos bélicos pasa a formar parte de la vida civil. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico. Durante la Guerra Fría, las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en el avance científico y también en el avance tecnológico. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y al invento de computadoras cada vez más pequeñas que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de todos. Con la globalización y los avances de la conectividad humana, el transporte y telecomunicaciones han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través del Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países ya que están conectadas gracias a nuevas tecnologías. Dentro de este proceso vamos a ver también la construcción de la paz. A partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de su dominador Inglaterra.
Entre los líderes independentistas se encuentra Mohamed Gandhi, conocido por promover la protesta no violenta, como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales. Además, en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones, los hindúes, que eran mayoritarios, y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó por que coexistieran en paz y, de hecho, defendían los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú. Fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú, lamentablemente. El pacifismo en el mundo moderno. Justamente aquí tenemos la foto de Gandhi. El pacifismo como activismo social o político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes, en la segunda mitad del siglo XX. Los primeros grupos pacifistas aparecen en países escandinavos durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes a partir de la década de los 50 comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas. Una crítica al belicismo fue el movimiento hippie. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, canciones de grupos famosos, por ejemplo, como de los Beatles? Muchas de esas canciones justamente son de protesta social, de protesta contra el régimen, de protesta contra el régimen instaurado y otras cosas más, que pertenecen justamente a este movimiento, el movimiento hippie. Entonces, una crítica al belicismo fue el movimiento hippie, surgido en los últimos años de la década de 1960, que postulaba la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en Europa. En 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles y de los afrodescendientes en Estados Unidos, al mando o liderado por Martin Luther King a la cabeza, fue también una lucha no violenta, pero que permitió grandes avances en el desarrollo de los derechos de los pueblos afrodescendientes. En cuanto a Latinoamérica y el desarrollismo, al inicio del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que en América Latina, al igual que en África y Asia, fueran productora de materia prima y que los países desarrollados la procesaran y vendieran como productos industrializados a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. Las exportaciones principalmente de frutos de tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban igualmente al sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica. Permitía el ingreso de tecnología y la modernización periódica, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de las empresas concesionarias. Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió. Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas. No cambió absolutamente nada y seguimos dentro del mismo proceso. En cuanto al desarrollismo, sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los estados a intervenir en la economía. A mediados del siglo, se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuestas por la CEPAL. Latinoamérica comenzaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes se los importaban. Eso fue la sustitución de las importaciones por la producción. La sustitución de importaciones hizo que Latinoamérica
empezaran un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran, ya que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de vida en las ciudades. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en las siguientes décadas, pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en las estructuras sociales. Los antiguos terratenientes pasaron a ser los nuevos industriales, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos, en los grupos pequeños en relación a la población. Entonces, estos son parte de los eventos más preponderantes en cuanto ya saben qué es el desarrollismo, para prácticamente es el desarrollo de la industria en Latinoamérica, la sustitución de las importaciones por el desarrollo industrial. Todo el desarrollo que también se desató en América Latina justamente en este periodo. Los procesos de paz, qué papel desarrollaron los hippies en todo este proceso y una serie de cosas más. Aquí tienen toda la información pertinente en cuanto a la estructura de este tema. En función de este tema, ustedes tienen la tarea que está estructurada para la presente semana. Señores y señores, les deseo suerte en el desarrollo de estas tareas y nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado.